Gloria a Dios. Sí, porque luego están en el cuchicheo. Y en el crack de las aguas. Y no nos hacen Y en el crujir de las aguas. Sí, hermano. Espero que no salga yo a cuadros de largos. Ay, qué bueno. Hacerlo hacia allá. Luego se pone medio agresivo. ¿Alguien falta de agua? Ahorita que sí tengo, gracias. ¿Alguien falta de agua? Aquí hay dos de los que traen los ramos, están tapadas. No te pongas en ese plan, hermano, no Sí. voy a quitar mi teléfono. No, para nada. Hermanos, buenas noches, Cristo con ustedes. Buenas noches. Bendito sea mi Señor que nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de podernos regocijar en la alabanza a mi Señor, porque es el único que merece la gloria, la honra, mi Señor, a través de su Hijo amado Jesucristo, que se entregó por todos nosotros, por todos nuestros pecados, para podernos liberar, hermanos. Hoy vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una oración para poder reafirmar lo que en realidad quiere Dios con nosotros, que Dios nos permita tener oídos espirituales para poder escuchar su voz, no la palabrería del hombre. Yo a veces cuando me decía mi hermano ahorita, portador de la palabra, ese sería celador que a mí me gustaría, o un predicador, porque la doc de pastor, el nombramiento de pastor me queda muy grande, hermanos, porque el único pastor es mi Señor Jesucristo. El único pastor. A lo mejor mi hermano Ramón ya puede tener ese título porque tiene a su iglesia. Alemán. Porque ya mi hermano se preocupa el pastor por las ovejas, porque el pastor está a sabiendas de los menesteres o las cosas, los padecimientos de cada uno de sus ovejas. Para poder muchas de las veces, yo le agradezco a Dios porque tuve ese tipo de personas que me trajeron a la palabra de Dios. Mi Señor, en su gran poder, y sabía que yo iba a llegar a su palabra, utilizó a estos hombres de fe, porque yo los veía. Déjenme darles un poquito de mi testimonio, pero primero vamos a hacer una oración, primero las cosas como son. Bendito Padre, Señor, hoy te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor, porque hoy has puesto el querer como el hacer para cada uno de nosotros, Señor. En tu bendita palabra, Señor, pasa un carbón encendido en mis labios, que no sea palabrería de hombre, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablándole a cada uno de mis hermanos, Señor, como tú ya lo hiciste conmigo. Tú has hablado conmigo para poder preparar algo, Señor. Y así de la misma manera, Padre mío, te pido que tú hables con cada uno de mis hermanos, porque tú conoces sus circunstancias, sus adversidades, Padre mío. Tú conoces en realidad sus dolores, Padre mío. Y hoy te pido, Señor, que seas tú quien hable, Señor. Gracias, Padre mío, por utilizarme. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser un portador de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Les decía yo que muchas de las veces para una persona como yo, que siempre estaba así como en contra, creyendo siempre en lo que él creía. Digo esto porque en la semana veníamos de caminar diciendo había un relajo, y luego me dijo, es que es por las Catrinas, y me dice, no, es que es por San Judas. Digo, no, San Judas es hasta el martes. Dice, no, pero lo esperan el lunes. Pues vamos a cortarle por aquí. Y le cortamos, pues, no sé. Y qué rica comida dan, y de gratis. O sea, para así me dieron un tamalito, un atolito. ¿Quién soy yo para despreciar? O sea, y a lo mejor va algo religioso, ¿y cómo crees? Pues están adorando a San Judas. Pareciera que el peor enemigo del cristiano es otro cristiano. Sabemos que no hacen las cosas correctas, sí lo sabemos, pero a mí no me pertenece juzgar a otra persona. El único juicio que puedo tener yo y que me ha otorgado Dios a través de su Hijo amado Jesucristo es el mío, porque Él sí me ha desnudado. Él sabe y me saca a la luz quién soy.
me desnuda en la intimidad cuando yo estoy en oración. Mi Señor me dice, tú eres este mentiroso, tú eres este. No tienes tu juicio ante las demás personas. El único juicio lo tienes ante ti. Y el que yo voy a trabajar es contigo personal. Porque a veces somos personas, o al menos yo les decía, cuando mis hermanos llegaban al taller, y ellos venían de la fundación, y yo muchas veces los veía, y ahí vienen los cristianos. No es que yo creo en mi Dios, yo creo en mi poder superior. Yo tenía un concepto de un poder superior, pero no así un hombre, sobre todo un hombre, decía, ¿no? O sea, cuando empiezo a conocer, cuando Dios me da la oportunidad de poder estar en la palabra de mi Señor, de poder estar así como que congregándome, estudiando la palabra, porque es bien fácil estar en un confort como cristiano. O sea, venir a la congregación, pero sin compromiso. O sea, sí creo en Dios, pero mi compromiso es nada más, pues yo creo en Él. Pero como cuando Dios ya tiene un terreno preparado para ti, te va leccionando, te va poniendo a las personas adecuadas. Yo tuve que dejar un pasado de 32 años sujeto a Él, con unas creencias que yo decía, pues es que yo soy libre, lo que decía mi hermano ahorita. La libertad pensé que yo la había encontrado ahí. Yo me había dejado de drogar en un lugar. Yo ya había encontrado, me había liberado de ese problema que para mí eran las adicciones. Con mi esfuerzo, mis fuerzas, sí, gracias a mi poder superior, pero yo le he echado los kilos. Cuando empiezo en la palabra de mi Señor y sé que nada más la gloria y la honra es para Él, y cuando escucho su palabra decir que si algo bueno sale de mí, es gracias a Él, porque yo estaba entregado en lo que decía mi hermano, en delitos y pecados. Sí había dejado de drogarme, pero tenía un mundo de defectos todavía que me acarreaban. Yo no sabía que en la palabra dice, si confesamos con nuestra boca todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo estaba acostumbrado a controlar un defecto de carácter. Me habían hecho la creencia de que yo no lo podía dejar, que nada más iba a poder controlar ese defecto de carácter a través de un programa. Y yo de repente cuando oigo esto, pues me rompe el coco, porque digo yo, ¿cómo no? O sea, yo soy un enfermo para toda mi vida. Me habían dado ese concepto como el miedo que te aterrorizaban en la iglesia. Dios te va a castigar. Si no vienes a la iglesia, Dios te va a castigar. Aquí hay que pagar indulgencias, hay que pagar, vas a estar en el purgatorio, pero te vas a purificar. O sea, y de ahí vas a salir. Espérame. Esas creencias yo las obtuve a través del terror. Muchas veces hacía así como que, pero en realidad, cuando llego yo a la palabra de mi Señor, y unos hombres esforzados que se preocupaban por traer la luz esplendorosa del Evangelio a un inconverso, porque esa es la verdadera preocupación de un cristiano, buscar al que no está en Cristo, llevarle a Cristo, mostrarle a Cristo. Pero muchas de las veces no nada más es con la palabra, sino cómo vives, cómo hablas, cómo caminas. Esa es la verdadera enseñanza de Cristo hecha en tu persona. Gloria a Dios. O sea, no con lo que le digas, porque muchas veces de lo que le hables, le podrás hablar de 1000 versículos, pero cuando los inyectas con el Evangelio, contra el Evangelio, con tus actitudes, cuidado, hermano. Dicen que no hay perdón para eso, hermanos, para atentar contra su Santo Espíritu. Y cuando uno conoce a Dios y sigue actuando de la misma manera, está atentando contra el Espíritu Santo. Y para eso dice la palabra de Dios que no hay perdón, hermanos. Porque ya lo hacemos con conocimiento. Ya lo hacemos cuando tenemos conciencia. Dios ya despertó una conciencia en nosotros. Y de repente nos atribuimos, es que soy pecador. Pero no dice la palabra, bueno, la palabra no se puede equivocar. Dice que si le confiesas a Él todos tus pecados, Él es fiel y justo.
La justicia de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es una, nada más. No tiene variación. Sombra de variación no tiene. Por eso el día de hoy, mi Señor me puso en crisis. La verdad, yo no soy tan ávido para leer, para aprender, para memorizar ese tipo de cosas. Pero de repente cuando el Espíritu Santo me habla, me rompe la cabeza, hermanos, porque de repente este tipo de cosas, este tipo de errores sigo cometiendo, pecados, este tipo de pecados de repente no me gusta. No me gusta así como que doblar mi rodilla a sabiendas que ya cometí el pecado y sé que lo tengo que hacer al instante. Tengo que tener un corazón parecido al de Dios. Y me lo enseña su palabra que David así cometía errores. Pero en cuanto lo cometía, él se postraba. Porque sabía, ya había un despertar, ya había el Espíritu Santo ya habitaba en él. Ya había algo que le reclamaba, está mal lo que hiciste. Arrepiéntete. Pídele a mi Señor que en su justicia te limpie. Tú no puedes hacerlo. Él sí, en tus fuerzas no puedes. Tienes que estar siempre basado todo lo que hagas con Jesús por delante. Porque Dios ya nos trajo el Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Jesucristo. El pastor es Cristo, que nos vino a enseñar que como hombre, Él resistió todo. Que el mismo Espíritu Santo lo llevó a la prueba. Porque sabemos que Dios no tienta, hermanos. Satanás te tienta. Pero el Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera tentado por Satanás. Entonces, hoy el Espíritu Santo, debemos de ver esa situación, que el que habita hoy en esta guerra espiritual aquí en el mundo es el Espíritu Santo, hermanos. Jesús ya vino a hacer su trabajo. Jesús ya vino a evangelizar. Jesús ya vino al sermón del monte, como decía mi hermano. Él ya vino a enseñarte todo, el verdadero pastor, el verdadero camino a la libertad. Porque esa es la libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no hay verdad, no hay libertad. Así de sencillo. Sigue siendo un preso del mismo pecado, entregado a tus concupiscencias. No me gusta, hermano, de veras, cuando escucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la podemos escuchar solamente a través de su Santo Espíritu, revelado a través de su palabra. Es la única forma que podemos entender. Pero si a ti te basta con venir a la congregación, dar tu diezmo y no preocuparte así como el hecho del aprendizaje, el hecho de ver por qué son las cosas. La mayoría de cuando nos volvemos cristianos, la gente nos cuestiona mucho. Cosas que a veces en nuestra ignorancia, porque somos ignorantes ante muchas cosas de la palabra. La palabra no es fácil, hermanos. La palabra no es fácil de poder así como que entenderla. Escudriñas la palabra, pero solamente a través de estar en una constante aprendizaje, lo que mis hermanos me regalan, cuando ellos predican, cuando mis hermanos, José hace 15 días, ¿cómo lo ocupó Dios, hermanos? Para hablar, todos estuvieron en la prédica, la verdad, al que no le rompió la cabeza, al que no lo movió, es que no conoce a Cristo. Entonces, ese tipo de bombardeos, hermanos, si no despiertan tu conciencia, si no hacen así como que algo Cristo en ti, a través de su palabra, y poder decir que ese versículo mi hermano me rompió el casco, pero voy a leerlo otra vez y pedirle a mi Señor, dame discernimiento de esta cita, de este capítulo, hermano. Y ayer hablaba mi Señor conmigo eso porque yo tenía así como, de veras que qué difícil es cuando tenemos un tropezador, cuando tenemos un enemigo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, firmamos el acta de guerra con Satanás. Hermanos, estamos en esta guerra. Recuerden que la palabra dice que ya nuestra guerra no es contra cuerpo ni carne ni sangre. Es espiritual, contra huestes del mal, hermanos. Ya nuestra guerra ya no es así como que tan sencilla.
Si antes de estar en Cristo tuvimos adversidades, hoy las vamos a tener más porque el tropezador de eso se va a encargar. Y de verdad es que yo hace un rato lo pude comprobar, tenía todo así como que las cuestiones y todo, y se empiezan a complicar las cosas. Y es bien fácil perder la cabeza. Es bien fácil tener así como que una situación de molestia, de enojo. Aireos o no pecáis, me dejaron solos mis hijos en el taller con 2 carros tener que entregar, no llegan los clientes, o sea, ¿qué hago, Señor? Aquí está mi esposa, le pido disculpas, le hablé, ¿sabes qué? Ya no vamos. Como si yo le hiciera un favor a Dios en venir a predicar. O sea, como que ya de lo que se van a perder mis hermanos. A veces así, ese es el pecado de uno, hermanos. Y a veces como gente que tenemos la oportunidad de dar la palabra, a veces como que ocultamos ese tipo de cosas, como que vivimos de una apariencia, que vean todos que estando en Cristo, poder predicar la palabra, es estar así como que entre algodones y nubes. Y no es cierto, hermano. Mientras más te profundices con Dios, mayor adversidad hay. Pero mi Señor también te da las armas para poder enfrentarte. Dios no te va a mandar una guerra, hermano, sin proveerte de una armadura, de una espada, de 2 filos que traspasa huesos. O sea, hermano, imagínate que Dios te dijera, te vas a la guerra y pues a ver cómo le haces. Él te dota, hermano. Te dota a través de su palabra, te enseña cómo debes. Y para muestra un botón, hermano. Cuando nos muestra mi Señor cómo fue tentado en el desierto, 40 días, 40 noches sin comer, o sea, con todas las adversidades, y te enseña que siempre, siempre, siempre le estaba. ¿Cuál es la mejor arma de un cristiano? No hay otra más que la oración, la comunión con Dios. ¿Por qué creen que Jesucristo no se tomaba así como que cuando le regresaba la vista a los ciegos, cuando le daba la pierna al cojo, todo, perdón, todo eso, como que él decía, no que sea perder el tiempo, pero pues es tiempo que ocupo yo, a temprana hora se levantaba, oraba, y ya no era necesario, era nomás poner manos en él. Ya está, yo ya había tenido una comunión con mi Señor, y mi Señor ya se encargaba de, no decía, a ver, vénganse, los 12, vamos a hacer oración por eso. No, él decía, palabras concisas, por tu fe, te has sanado. Así de sencillo. Entonces ayer estaba yo tratando de poder escuchar a Dios, porque se lo decía a mi esposa, tenemos ahí un desgarrete ahorita en casa. Ella siempre le ha gustado tener su casa y le gusta la pintura. Luego me pone a mí y yo no soy Picasso. Es lo que no entiende ella. Ella tiene una, para pintar minuciosamente, tiene una vista, le faltó aquí. Y esto, ya mejor la acompaño. Me decía, ¿qué pasó? ¿Te preparo un cafecito? Sí, mi amor. ¿Cómo vas? Ahí voy. No encuentro ni pies ni cabeza. Y otra hojita, y otra hojita. Y ¿Qué necesitas? ¿qué haces? Orar. Orar, dices, vente a orar. Gloria a Dios. Ya me fui tanto con ella, luego te ayudo a pintar. ¿Ya acabaste? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Dice, y gloria a Dios porque me dio un poquito de su palabra y es como título La verdadera libertad de Dios. Hermanos, hoy debemos saber que tal libertad ha sido otorgada en el cielo y en la tierra. Esa libertad se llama libre albedrío. Porque si no tuviéramos la libertad de Cristo de hacer lo que tú quieras, seríamos esclavos. Viviríamos sometidos por Dios. Y Dios no quiere que vivamos sometidos con miedo. No quiere que lo sigamos por miedo. Dios nos enseña, porque sabemos que desde los cielos había libre albedrío. Por eso hubo la rebeldía de Satanás y una tercera parte de ángeles. Se rebelaron ante Dios porque había libertad. Si no, ¿por qué ustedes creen que Dios no tenía el poder para acabar con ellos? Pero Dios dicen que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, Dios todopoderoso. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús no es hijo de hombre, es hijo de espíritu.
no es de carne, es del Espíritu. Si Él te dio algo, Él te ha dado un don, Él te ha dado una virtud, nunca te lo va a quitar. Él ya te lo dio, el uso que tú le des, ahí viene el problema. Desde allá había libre albedrío en el cielo. Y hoy estoy seguro yo que los ángeles se gozan en ver la rebeldía, cómo están pagando los ángeles caídos, ¿eh? Y ellos se gozan en haber soportado la adversidad, el problema. ¿Ustedes creen que no la mayoría también los invitó? Ah, pues vamos contra él, o sea, yo les voy a dar a ustedes lo que tierra, todo lo mismo que le prometió a Dios. Mas sin en cambio ayer, el soportar los ángeles todavía están así y adoran a Dios por lo que es, por lo inmenso que es, por el amor que tiene mi Señor ante todos nosotros, hermanos. Y nosotros debemos de ser adoradores de esa manera, hermanos. No por conveniencia, porque así nos enseñaron a dar para poder recibir. Hacer algo porque, o sea, te va a regresar lo mismo. Y mi Señor no es de condición, ¿eh? Mi Señor te condiciona. Si tú haces algo, nos enseña que es el libre albedrío, hermanos. Vamos a tener cada quien una consecuencia de lo que hagamos. Porque a veces somos muy dados, hermanos, a preguntar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy cruzando por esta adversidad? Si yo soy buenito, yo sigo tu palabra, me esfuerzo en tu palabra. Sí, está bien. A lo mejor dice mi Señor, sí es cierto, yo te veo que eres un hombre esforzado, pero no del todo. Todavía tienes. Y eso es lo que perfecciona mi Señor. Eso es lo que como cristianos tenemos que tener. Esa es nuestra batalla a diario. Estar en una constante por la santidad. Porque sin santidad, Nadie verá a Dios. lo dice su palabra así. Gloria a Dios. Amén. Porque a través de los tropiezos, hermanos, a través de las adversidades, los problemas, nuestra forma de dirigirnos hacia las personas, hacia tu pareja, hacia todo, Él está perfeccionándote día a día. Cuando tú sientes que Dios no te escucha, cuando de repente, Señor, es que es cuando más está trabajando contigo, hermano. Amén. Gloria a Dios. En silencio está trabajando contigo, está perfeccionando a una persona. De todos, y te revelas y volteas a decirle, pero ¿por qué, Señor? Si ya no me drogo, ya no tomo, ya no peleo con mi esposa. Entonces, de repente dices, ¿por qué no? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué adversidad tras adversidad tras adversidad? Porque mi Señor está creando un carácter en ti. Amén. ¿A semejanza de quién? De Cristo. De tu pastor que te vino a enseñar que a pesar de cualquier adversidad, él nunca miró hacia atrás. Me decía mi hermano hace un rato que platicaba con él, que el que trae el arado y voltea hacia atrás no es digno. Y sí es cierto, hermanos. De veras que yo hoy que puedo ver esa libertad que Dios ha otorgado en mí a través del libre albedrío, porque Dios nos dice, no lo hagas. Es necesario, hermanos, que cuando tengamos una adversidad, no confiemos en nuestras fuerzas. La carne nos va a ganar. Somos presa fácil de la carne. Tenemos que estar siempre basados en el Espíritu de Dios, poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Él. Tú no puedes. Amén. Es más grande el enemigo que tú, no que mi Señor. El único que tiene el poder para mantenerte firme ante la adversidad es Dios. Amén. Y te lo vuelve a repetir en su palabra. Soporta y ahí mismo está la salida, dice. Amén. Pero tienes el libre albedrío de elegir y decir, no hago caso omiso de todo lo que sé, de todo lo que he aprendido en su palabra, incluso de todo lo que predico. Esa es la verdadera libertad de Dios. Que Dios no te fuerza para que lo sigas. Dios no te dice, si no lo sigues, dice. Y mi Dios no es un Dios castigador. Mi Dios
es un Dios de oportunidades. Me he caído 1000 veces, hermano. Eso no quiere decir que tengo permiso para pecar. Cometo errores. Cometemos errores, hermanos. Pero siempre basados en nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar una salida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nos aferramos a nuestras fuerzas, a lo que nosotros creemos que es correcto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos pasando adversidad con nuestros hijos? Amén. Y queremos corregirlos. Y a veces, desgraciadamente, no hay una calidad moral, porque ellos a lo mejor vieron cosas. Y es bien fácil decirles, bueno, sí, yo lo cometí, pero yo no quiero que tú pases eso. Pero pues, si le pones tú una calidad moral intachable, un camino perfecto, que es el de Cristo. Pero no que le digas, es que aquí dice que hagas esto, sino que ellos vean tu caminar en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que ellos vean en realidad que lo que hablas tiene un peso profundo en ti que se llama fe. Amén, amén. Y más que la fe, el agradecimiento, hermanos. Hoy debemos de agradecerle a Dios de todo y por todo, hermanos. Yo estoy pasando por adversidades un poquito difíciles. Estuve hace una semana, gloria a Dios, por mis hermanos, porque están en oración constante. A veces sabemos los problemas de unos a otros. Por eso es necesario que tengamos comunicación entre hermanos, para conocer tu adversidad, para poder orar por ti, para tener esa oportunidad de ser una persona que esté antecediendo por ti. Porque cuando tú antecedes por alguien, Dios escucha, hermanos. Dicen que la oración del justo puede, y puede mucho, hermanos. Hoy tenemos esa necesidad. Pero no confundamos esa necesidad, hermanos, a veces con el pecado. Pecamos contra el Espíritu, hermanos. Es donde les digo yo que cuando ya sabemos las cosas, cuando de repente venimos y no, ya sabes, está pasando de hermano. Espérame, que Él lo diga, hermanos. No seamos gente que trae, y no, es que está, no, pero ya ves que cómo somos así, le digo, que pareciera que el peor enemigo del cristiano es otro cristiano, hermanos. Cuando no hay ese amor, cuando no hay esta situación de poder vivir en una plenitud con mi Señor. Yo se los digo porque de veras que yo padecí con mis hermanos, quisieron extorsionarme en el negocio, ya me pidieron el negocio, y estoy en una situación, ¿sabes? Bien difícil. Y de repente mi esposa estaba pasando por situaciones de salud difíciles, y de repente es bien fácil decir, no pasa nada, pero la carne gime, hermano. De repente, con la adversidad, con las situaciones que tienes con la gente mala, y de repente yo les decía a mis hermanos, yo sentía que traicionaba a Dios, traicionaba lo que Dios ha depositado en mí, esa paz, esa libertad. De repente estuve a punto de perder ese libre albedrío y decir, pues vamos como nos toque. Es difícil, pero el Espíritu de Dios siempre nos redarguye, hermanos. El Espíritu de Dios, cuando aceptas a tu Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él ya vive en ti. El Espíritu te va a guiar, es una guía. Recuerden que cuando estuvo mi Señor Jesucristo, sus enseñanzas y todo, los apóstoles le decían, es que tú ¿cómo que te vas a ir? Nos vas a dejar aquí. Y les dijo, no, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mi Padre que está en los cielos les dejará un Espíritu consolador. Hasta hoy tenemos el consuelo del Espíritu Santo, hermanos. Hoy ese es nuestro consejero, es nuestro guía. Hoy tenemos que darnos a los días en tu Santo Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo que me vino a enseñar, porque tus mayores dudas, hermano, tus mayores problemas, por lo que estés pasando, la palabra de mi Señor tiene tu respuesta.
Ella tiene tu respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Dice mi Señor en su palabra, sí, clama a mí, o sea, clama, no es pide. Señor, ya sabes el problema, pues, clama, o sea, Padre mío, tú sabes la necesidad. Y de veras que me di cuenta cuando mi Señor de repente en tu mente empieza a trabajar, empieza a mandar esa lucecita y te empieza a decir, mira, cuando te moví de tu hermano, el que trabaja con, pusiste tu negocio solo. Cuando te saqué de esa accesorita chiquita donde empezaste, te puse una más grande. Y ahora que te voy a sacar de aquí, pues a ver a dónde te mando. No, pues se oye bien bonito. Pero sufre uno. De veras, hermanos, que hay una situación donde el tropezador te empieza a decir, uy, ¿qué tal si no te alcanza y no te vas a ir de la colonia, aquí todos te conocen? O siempre empieza a bombardearte. Porque, y de repente mi Señor te dice, confía en mí. Amén. Yo ya vencí al mundo. Ya no estás queriendo tú arreglar las cosas. Yo siempre voy. Dice que tenemos que saber para comprobar la buena voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios nunca va a ser en contra. Imagínense de qué tal es el amor de Dios, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La enseñanza total en el mundo. La enseñanza de decirte cualquier adversidad, aquí está la palabra de mi Señor, el que te va a mostrar el camino, el que no hay ese tropiezo en él. Amén. No hay una calidad moral que te puedas colgar y digas, no, bueno, es que hizo esto, pero no. No, todo lo que hizo fue perfecto, para rescate. Y aquí, hermanos, yo estoy aquí presente y le doy la gloria y la honra a mi Señor. Amén. Porque me sacó del fango, hermanos. Y yo ya no puedo yo voltear y decir, ay, no, pues no estaba tan mal. Allá tenía, de repente tenía eso y eso. Llegan las adversidades, hermano, y es más cuando más trabaja el tropezador en ti. En la adversidad está él aconsejándote y hablándote, murmurando, no, no vas a poder, no, ya, se acabó. Y cuando de repente tienes la oportunidad, hermano, de ser feliz, de poder vivir dándole la gloria y la honra, porque no hay otro, hermano. Es el único libertador, el único que te enseñó la verdadera libertad, que te dijo, yo no te juzgo. Es más, no te esfuerzo a que me sigas. Tienes un libre albedrío. Sígueme por lo que he hecho. Así como los ángeles ven de allá arriba la rebelión y ven a todos esos ángeles caídos padeciendo y sirviéndole a Satanás, ellos se gozan estando junto con él. Como tú y yo nos vamos a gozar en su presencia. Amén. Cuando se cumpla el rescate, hermano. Cuando venga mi Señor y te diga, vámonos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estemos en el cielo con mi Señor, dice que donde no hay miedo, donde no hay dolor, donde no hay frío. Somos nada más peregrinos, hermanos, en esta tierra, perfeccionándote, porque no puedes conocer la luz esplendorosa de Dios si no conociste la oscuridad. Para poder conocer la luz, tuviste que verla, vivir, estar en la oscuridad. Y yo, hermanos, pareciera que viví mucho tiempo en ello, hermano. Y hoy que tengo la oportunidad, le doy la gloria, la honra a mi Señor. Las gracias. Gracias, Padre. Gracias de verdad por tu Hijo amado que me vino a enseñar cuál es el camino correcto. Amén. Para que yo esté en tu presencia. Imagínense qué privilegio de Dios, qué privilegio, perdón, del ser humano, como tú y como yo, tener la oportunidad de vivir por ser seguidor del primogénito, de todos los que llegamos atrás de él, tener la misma oportunidad que tuvo Jesucristo de resucitar. Qué privilegio ser cristiano y ser resucitado cuando venga la segunda venida, que te levante mi Señor igual que a su Hijo. Te diga, ahí viene mi Hijo por ti. Como yo lo levanté de la muerte, yo contigo soy igual.
te voy a dar por ser también hijo mío. Dice que somos hijos, hermanos de Jesucristo, del primogénito, dice la palabra de Dios. De muchos que vamos a llegar, hermanos. Pero la palabra no es sencilla, hermanos. La palabra necesita esfuerzo, dedicación, compromiso, hermano, por el que está abajo. Es bien fácil, hermano, cuando uno ya se siente salvo, cuando sabe que tiene la salvación, dice, ¿y el que está atrás? ¿Qué pasó? El que viene, tú ya eres salvo. ¿Qué haces por el hermano que no conoce a Cristo? Donde quiera que vayas tienes que hablar de Dios, tienes que hablar de Cristo, tienes que hablar de tu Salvador, tienes que hablar de tu libertador, quien te ha liberado, y el que se está encargando de liberarte día a día, hermano. Basta que le confieses tus pecados. Es necesario, hermano, que tú le digas, ¿sabes qué? O sea, y antes éramos como que una reserva de pecados y pecados y acumulados y acumulados y acumulados. O bien fácil, perdóname, Señor, por todo lo que hice. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo es así como, perdóname, sí, a la regué ya soy. No, a veces mi Señor necesita que tengas esa limpieza, que le tengas que decir todas las cosas con lujo de detalle. Él ya la sabe, hermano, pero es para tu salvación, es para tu tranquilidad, para que tu arrepentimiento sea en realidad genuino y aprendas que es necesario, que no es así como que un compromiso decirle mis errores o mis pecados a Dios, es mi necesidad. Amén. Yo necesito decirle a mi Señor porque Él está trabajando, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No dice, si no los confiesas, Él se va a encargar de limpiarlos. No, dice, si confesamos. Es necesario confesar y decirle a mi Señor, perdóname, Señor, porque pisoteé la sangre de tu Hijo amado. Porque tú ya me diste esa enseñanza, tú ya me enseñaste y ese caso omiso de Él. Porque vivo en la carne, porque hoy estoy pasando situaciones difíciles y la carne siempre me va a engañar. Vamos a Juan 8. Juan 8 del 34 al 36, por favor. Amén. Dice la palabra de mi Señor. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberó, serán verdaderamente libres. Si estamos en el pecado no vamos a vivir, pero si vivimos con el libertador y aceptamos que Jesucristo nos liberó, vamos a ser verdaderamente liberados, hermanos. Esa fue la misión de mi Señor Jesucristo. Ese fue el propósito de que toda la humanidad estábamos perdidos en delitos y pecados, hermanos. Hoy tenemos que confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra guía, día a día es nuestra guía Jesucristo. Jesucristo vino a enseñarte cómo debes de caminar. Te vuelvo a repetir, para toda adversidad, para todo problema, vas a encontrar en la palabra de mi Señor las respuestas que nadie te puede dar. El amor que nadie te ha podido dar. Debes de ser dependiente en totalidad a Dios. No puedes ser un dependiente a tu trabajo, un dependiente a tu esposa, un dependiente a tus hijos, un dependiente a tu casa. Porque esas dependencias te pueden fallar. La única dependencia que no te va a fallar es la de Dios. Dios nunca te va a fallar. Podrá dejarte, dice la palabra de Dios, que el que no deja a su esposa y a sus hijos, o sea, lo dice claramente la palabra de Dios, hermanos. No quiere decir, por eso es ahí donde les digo que
Las falsas doctrinas de las que hablaba mi hermano son esas. A veces te infunden miedo para que estés así como que sometido a una religión, a un cristianismo, pero ya de esas iglesias que, no, aquí cuando no entiendes, cuando no hay un estudio, cuando no te das a la tarea de venir a los estudios, aquí en la iglesia de Cristo, del Salto del Agua hay estudios, en Tepito hay estudios, hermano. Cuando tú no te das es bien fácil que te confunda. Alguien que te viene a dar la palabra, sí, deja a tus hijos, sigue a Cristo. No te dice que los dejes, te dice que no sea una dependencia antes de Él, que no debe de haber una dependencia, que tú tienes que estar con tus hijos y les tienes que dar todo y todo, pero que no están antes de Él. Amén. Siempre van a tener que estar atrás de Él, porque Él no se va a equivocar. Él no te va a decir, no les des a tus hijos, o sea, tú vete, consíguete otra mujer. ¿Cuándo te va a decir eso? ¿Cuándo va a ser su voluntad de Dios esa? Si es agradable y perfecta. Dios constituyó el matrimonio, Él no lo quiere romper. Amén, amén. Él no va a permitir que tu matrimonio se rompa. Pero es necesario que tú se lo pidas. Es necesario que pongas tu vida y tu voluntad al cuidado de Él, no al cuidado de... Porque si lo pones al cuidado de tu esposa, cuando tu esposa se enoje, se acabó. Te vas a sentir el menos, el menospreciado. Cuando tus hijos se rebelan ante ti, los jóvenes hoy se rebelan, y te sientes así como que dices, bueno, si yo les he dado todo. Y a lo mejor sí lo has dado, pero ese ya no es tu problema. Tu problema hoy como papá es orar por ellos, porque mi Señor tenga misericordia por ellos. No le vas a pedir, ay, te cargo, jálale las orejas, mi Señor. ¿Qué pasó? Ten misericordia, Señor. No te conocen. Yo ya te conozco. Yo ya sé que sí tengo un pago por mis actitudes. Tengo un pago porque yo hago caso omiso sabiendo que tú eres mi libertador. Hoy vivo en la carne, sabiendo que tengo que estar sometido bajo tu espíritu. Porque sé que el fruto del espíritu siempre me va a dar lo que yo doy. Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Y la carne todo lo contrario. La carne te va a dar todo lo que, ¿sabes? La ira, o sea, todo, concupiscencias, todo. O sea, hermanos, de veras que es bien difícil poder vivir esa situación de libre albedrío, hermanos. Porque vuelvo a repetir, desde los cielos ya había libre albedrío. Y hoy nosotros también nos podemos gozar, así como los ángeles están viendo el mundo cómo está, hoy están en la batalla, Los ángeles están en la batalla de arriba contra las huestes espirituales del mal, cuidando de sus hijos de Dios que piden, que claman a Él, ayúdame, Señor. Ellos están en esa lucha y ellos están firmes en su convicción de servir a Dios, como lo tenemos que estar tú y yo, firmes en nuestra decisión, no por interés, no porque nos va a ir bien, no porque sé que con Cristo, no, porque esa es mi necesidad. Hoy vivo con esa necesidad de Cristo. Hoy tengo que estar en una constante alimentando mi espíritu. Y el Espíritu de Dios nomás se alimenta a través de la oración, la meditación, la palabra de mi Señor, estar practicando, estar llevando la palabra a otros, hablarle siempre donde vayas tú de Cristo, de tu libertador, quién te ha liberado, qué es lo que tienes que hacer. Jalarlos a la iglesia, hermanos. Esa es tu obligación como cristiano. Que la gente vea a Cristo en tu persona. Porque solamente viendo a Cristo en tu persona, te va a seguir. Si Él de repente nos ve, hermanos, porque tenemos, bueno, al menos yo, ustedes se ven que no tienen esos problemas. O una vida pasada fea, hermanos. Yo estuve entregado a las adicciones mucho tiempo. Yo estuve así como que de repente me sentía el Pepe el Toro de la Peralvillo, porque pues practiqué el box y sentía que, no,
el todas puede, el encajoso. Eso. Y de repente ese tipo de cosas, hermano, de repente la gente te ve, diga cómo era este, si ese era de lo peor. Y de repente, ¿cómo lo hiciste? No, pues yo no hice nada. Mi Señor lo hizo. Gloria a Dios. Amén. Mi Señor lo hizo en mí. Porque a veces, no, es que Dios, mira, vente, te voy a enseñar. Espérame. Vente. Primero, hacer la oración, aceptar, llevar a los pies de Cristo. Porque sabes que ahí empieza a trabajar mi Señor. Cuando llevas una persona a los pies de Cristo. No a los pies de Tavo, a los pies de Ramón, no, a los pies de Cristo. Y como Él ve, el Señor va viendo cómo tratar con Él, cómo tratar. Y tenemos que estar preparados, hermano, para las buenas obras de Dios. Y la única preparación que tenemos es a través de su palabra. Saber, hermanos, que en realidad el único libertador o la libertad no puede tener otro nombre más que Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él es el verdadero libertador, hermanos. Hoy nos podemos dar cuenta, hermanos, que Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque de repente, ¿quién no ha pasado por una situación de repente de decir, estar en esa lucha, si lo hago, no lo hago? Y al final de cuentas, te das cuenta que ese libre albedrío, poniendo a mi Señor delante de ti, la tentación y la prueba soportada. Y mi Señor se goza, mi Señor Jesucristo se ve cuando tú pones eso, cuando ya no te dejas ir por un sentimiento, por una emoción. Porque la verdad es que como Dios nos contiene a través de eso, Satanás nos mueve a través de las emociones. Debemos estar sujetos a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, sujetos a la palabra de Dios, sujetos a Cristo. Porque solamente así, hermanos, un pensamiento, si no está basado en el libertador, un pensamiento, si no está trabajado en el espíritu, la carne, ese sentimiento te va a hacer trizas. En la carne vas a volver a mentir, vas a volver a robar, vas a volver a engañar. Y pareciera que hoy, hermanos, es parte el engaño. Yo ayer mi Señor hablaba hacía mucho énfasis en mí, por eso, como decía, porque a veces yo utilizo cosas que no son del todo verdad para atraer a la gente. De repente el Espíritu no, pero si tú no hiciste eso, no, es que Él sí. O sea, soy muy dado yo a veces, en donde yo llevo la palabra en los reclusorios. A veces para que podamos tener un vínculo o decir cosas que yo no viví, que mi estancia en la cárcel no fue muy prolongada, sin caer o sin rayar en el que no, pues yo aquí hacía eso y lo otro, porque a veces como que dices, como que si te vanagloriaras de las tonterías que hiciste. No es que así es el lenguaje. Y yo de repente, y luego el Espíritu me dice, no es cierto. Y yo estoy así. Y luego, hermano, yo afortunadamente no viví lo que tú, pero sí te entiendo. Les hablaba de la verdadera libertad, que a pesar, les decía yo, a pesar que estás aquí en la cárcel, por primera vez en tu vida vas a conocer la verdadera libertad, si te entregas a Cristo. Porque habemos gente, le hablaba, que estamos allá afuera, en la libertad que tú añoras, le decía al preso, tú añoras el preso, lo que añora es la libertad. No es que yo aquí ya le doy el valor, allá no valoraba el irme, si quieres, caminando, no tomar camión, de hecho, y digo, sí, pero en realidad, le digo, habemos gente que estamos allá afuera y gozamos de la libertad que tú añoras, pero somos prisioneros de la mentira, del chisme, del tabaquismo, del alcoholismo. Ay, dice, no, es que también aquí adentro, también se da en todos lados. Entonces la verdadera libertad, el camino, la verdad y la vida
es Cristo, hermano. Amén. Si no llevamos la enseñanza de mi Señor Jesucristo, difícilmente vamos a conocer la verdad. Vamos a utilizar siempre la mentira para poder obtener lo que queremos. Qué feo es de repente eso. Es que de veras que es bien es difícil esta situación, a veces justificar una falta con una mentira. Yo he estado hablando con mi Señor para que a veces tengo que utilizar una mentira para justificar la tardanza de un carro o muchas cosas que no, discúlpame, es que ¿qué crees? Que se me complicó esto, o no, una mentira. Y es feo, hermano, porque de veras que el Espíritu Santo te redarguye. Perdóname, Señor. Y a veces sabes que no pude, me ganó el tiempo, discúlpame, pero si me lo traes mañana, te lo echo. Y como Dios, lo que ya te dijo, sí, no hay problema, Rafita, mañana te lo traigo temprano. ¿Por qué era necesario mentir para que me dijera sin necesidad de mentir? Mi Señor ya me dio la oportunidad. Porque ya sé que a través de la mentira, a través de muchas cosas, le doy alimento a la carne. Estoy alimentando a la carne constantemente y eso me va a traer una consecuencia. Tengo que estar en una constante alimentando al Espíritu. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos 8. Romanos 8, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así de sencillos. Ocúpate de la carne y problemas vas a tener. Ocúpate del Espíritu y paz vas a tener. Esa paz que no viene del hombre, que no viene del dinero, que viene de allá arriba, hermano. No la paz que nos acostumbraron, que nos enseñaron aquí. Con dinero, ay, vivo en esa paz tranquila, no tengo problemas, no tengo que pagar, no tengo deudas. Ya no son tuyas. Dice mi Señor: vengan a mí todos los que están cansados y cargados de deudas, yo los haré descansar. Al final de cuentas, cuando estamos en la preocupación, en los problemas, alimentando la carne, la preocupación entonces no viene de parte de Dios. Dios dice: tranquilo, confía, yo voy a ver cómo. Y hermano, no nos ha sacado las adversidades económicas y de todo. Dios siempre nos ha sacado avantes. Hemos estado, yo estuve hace 15 días con la pistola así casi enfrente de mí. Y les digo honestamente, aquí está mi hermano, confía en la carne. Mi hijo me dijo: papá, es que te estoy diciendo que te hagas para acá. Pero yo en un momento, no sé, pero la confianza llegó a mi mente eso: si me separo, le voy a dar más facilidad que saque el arma y me mate. Ya si forcejeo con él, la voluntad de Dios va a predominar. Dije, si Dios ve que no es el momento, pero este me va a dar, y por algo que yo decía, yo no hice nada. Él es el que me quiere despojar de mi dinero, porque ve que mi trabajo es productivo. Oye, hasta para ellos es malo que vean que trabajas, que tu negocio es productivo. Dicen: ya es un cheque al blanco, entonces va a tener que aportar aquí cada 8 días, cada mes. Y a veces de veras que uno no entiende, y bien sencillo, hermanos, porque yo estaba con la tristeza, no quería decirle a mi esposa, a mis hijos por preocupación y todo. Mi hijo se dio cuenta. Yo estaba así como en la situación, y yo de repente sentía que traicioné a Dios, hermanos. Pero a través de su palabra, hermanos, Dios me confortó. Dios me dijo: acuérdate. Porque yo cuando vinieron otras personas que les arreglo carros, y me dijeron: ¿qué pasó?
¿traes bronca? No, no, es que esto. Y ellos, ahora se estila eso, ellos son más que los demás. Y ahora les cobraron una multa de $5 por haberse metido conmigo. Y yo dije, esa fue su voluntad de Dios. Y yo decía, no, es que yo no quería que pasara eso. Si yo, ¿cómo voy a tener más confianza en él? No, pues Dios te mandó a ellos, porque si te manda a uno bueno, no le van a hacer caso. Acuérdate que uno planteó a mis hermanos cuando estaban a punto de ser dejados que los agarraran. Una prostituta, José, los cuidó, o sea, Dios utiliza. Y en ese momento me vino así un pensamiento como mi padre siempre decía eso. Para toros del parral, caballos de ahí mismo. O sea, para malos, otros malos, más malos, si no lo van a entender. Entonces, pues acabé como tengo que acabar. Arrodillado ante mi Señor, dándole gracias, Señor. Y tú, Señor, tú hiciste las cosas. Yo mis fuerzas ya pensaba, ya la carne alimentando mis pensamientos, no, y si voy y traigo y jalo y puras tonterías, pero el Espíritu de Dios no me permitió que yo hiciera eso. Es lo que hace el Espíritu de Dios cuando tú lo pones adelante de ti, hermano. Cuando tú pones a Dios adelante de ti, Él se encarga de hacer las cosas. Nada más tienes que obedecer, como te digo, izquierda, izquierda, derecha, derecha. No, pero es que por acá le corto, órale pues. Y ya cuando uno se ve el ranazo, dice, ¿qué creen que dice Dios? Cuando lo ve uno que te vas a caer, te vas a caer. Ya se cayó. Te dije que podía, pero ¿qué? Llega y te levanta, hermano, mi Señor decía, para que se le quita y se queda. No. El amor inmesurable de mi Señor dice, levántate. Aprende que sin mí nada podrás hacer. Y conmigo, todo. Confía en mí, porque yo ya vencí al mundo. Las adversidades que se te presentaron a ti, yo ya las pasé. Mi Señor me decía eso. A mí también me andaban correteando y me querían dar cuello. También igual que tú, no hice nada más que trabajar. Yo trabajaba con almas y tú con carros. Pero yo andaba hablándoles de mi padre y de que se arrepintieran. Pero igual que tú, estuve y les ganaba por la puerta trasera. Entonces lo que tienes que hacer tú, someterte a tu voluntad y saber que la carne vas a ser esclavo toda tu vida. Y en el espíritu vas a encontrar la verdadera libertad. De ser libre de Dios, dice mi Señor, yo no te forzo. Yo quiero que me adores, quiero adoradores en fe. Quiero adoradores totalmente convencidos de mi gran poder. De que yo voy a hacer todo por ti. De que mis pensamientos no son los mismos que los tuyos. Mis pensamientos son de bien. Y yo no deseo para mi hijo nada de mal. Lo que quiero hacer, ¿qué queremos todos para nuestros hijos? Y a veces, en el problema, los dejamos que sufran un poquito para que entiendan, ¿no? Los corregimos. Eso le decíamos, pues que no hay que soltarle tanto la rienda. Y te das cuenta que Dios ha hecho eso con nosotros. Vamos a Romanos 8, 5, 6, ya lo leímos, hermano. Romanos 8, vamos a leer Romanos 8 del 1 al 8 para terminar, hermanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, como no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hoy tenemos ese libre albedrío y te lo da mi Señor así, nos lo muestra, la carne y el espíritu. Tú eliges. Mi mejor elección en mi vida ha sido vivir en el espíritu. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque hayas puesto en nuestros corazones y nos has enseñado tu verdadera libertad, Señor. Ahora a mí me toca, Padre mío, a través de todo el agradecimiento, en elegir qué es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí eres tú, Señor. Y lo mejor para mí es tu Hijo amado, Jesucristo. Y lo mejor para mí es su gran Espíritu, que hoy, por la gracia tuya, has derramado a través de su sangre en mí, Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que has hecho en mí. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito seas. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.